Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Misionero del recuerdo, misionero del amor. Vives en el mundo orientando a los demás. Viajas por el mundo sin fronteras con amor. Porque sabes que la tierra es de todos y de Dios. Días duermes, días comes, días no. Viajas solo por el mundo enseñando a los demás. No hay riquezas ni heredades que te puedan detener. Solo piensas en el hombre a quien tienes que orientar. Los instruyes en las artes, el amor y la moral. Les enseñas sus deberes y amar a los demás. Misionero del recuerdo, misionero del amor. Solo piensas en tu hermano a quien tienes que orientar. Sufrimientos y desprecios recibiste sin cesar. Impertérrito luchaste enseñándonos a amar. No hay riquezas ni heredades que te puedan detener. Solo piensas en el hombre a quien tienes que orientar. Misionero, enséñanos a amar. Misionero, enséñanos a amar. Desde Guatemala, para el mundo, este es su programa Conócete a ti mismo. Gracias al patrocinio de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo y a la colaboración de Radio Progreso, la onda de la alegría, que en este momento se convierte en la onda de la filosofía. Agradeciéndole a usted, amable radio oyente, por una vez más sintonizarnos y permitirnos llegar hasta el seno de sus hogares. En cabina me acompañan María Estela de Maldonado, Hidalgo William Maldonado López, Rolando Jesús Altán Oliva y su servidor José Benjamín García Ramírez, quien a partir de este momento trataremos como siempre temas de sumo interés y que podríamos decir que nos competen a todos los seres humanos. te damos la bienvenida, José, nuevamente a este equipo de trabajo que pretende exponer al mundo entero lo que es la verdadera filosofía universal, el espiritismo racional, luz y verdad. Seas bienvenido, hermano José.
Bienvenido, nuevamente hermano. a este Bienvenido. grupo Nuevamente. de trabajo. Muchísimas gracias por esas palabras motivantes que lo llenan a uno de alegría y con el propósito vehemente de seguir compartiendo con ustedes en este grupo y por supuesto con todos los amables radio oyentes a nivel América y el mundo. El tema que trataremos esta mañana es un tema en el que de una u otra manera nos identificamos todos los espíritus humanos. Tema muy cuestionado y con diversos puntos de vista. Y el tema se titula El destino. Tomando en cuenta que el destino pareciera ser que es un cúmulo de hechos que hacen que uno llegue a la fatalidad, es decir, a lo inevitable o lo predestinado. Para el efecto, voy a permitirle dar la palabra a Estelita de Maldonado para que pueda hablarnos al respecto. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas mujeres que nos honran con escucharnos. No solo en esta región guatemalteca, sino también allende el continente americano y los demás continentes de nuestro pequeño planeta. Reciban un fuerte abrazo lleno de nuestro incipiente amor, pero con calor fraternal. El 8 de este mes de marzo, en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer, instituido por las Naciones Unidas, basado en el sacrificio de más de 100 mujeres que fueron quemadas en una fábrica de textiles en un estado de los Estados Unidos de América, por el solo hecho de pedir mejores condiciones en su trabajo, entre ellas la reducción de la jornada de trabajo, ya que trabajaban más de las 8 horas y no eran justamente remuneradas. Loor a aquellas féminas héroes de nuestro mundo. Pero el tema de hoy no es con relación a esas valientes mujeres, sino a las actividades espirituales previas a la concepción de los seres por las siempre sacrificadas mujeres. Esas acciones las realiza el espíritu con su alma, que pretende venir nuevamente al mundo de las formas, es decir, a reencarnar como humano y cumplir con la ley universal de la reencarnación. Esas acciones espirituales se refieren al estudio y análisis del archivo del alma para proponer el plan de trabajo y cumplir, y es lo que forma el destino de aquel espíritu con su alma al realizar la reencarnación. ¿Qué es el destino? El destino, también llamado Fatún, Hado o Sino, se define como el poder natural inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana a un fin no escogido de cumplimiento necesario y fatal. El destino, así concebido, está en contra del libre albedrío o libertad de hacerse su propio destino, aunque el libre albedrío es relativo, porque el ser humano hace lo que la ley no prohíbe, es decir, que está sujeto a las leyes. Algunos antecedentes del destino. En la mitología ya se consideraba la existencia del destino. Así, por ejemplo, en la mitología griega existían las moiras, equivalentes a las parcas de la mitología romana, y a las nomas en la mitología nórdica. Esas mitologías coincidían con que en el fondo generalmente eran 3 diosas del destino, hijas de Zeus y de Titánide, Temis, o el dios o diosa equivalentes a las distintas mitologías. Eran las diosas más viejas del Olimpo, vestidas siempre de blanco.
Una de estas diosas hacía una madeja de hilo, se llamaba Cloto. La segunda diosa se llamaba Laquesis, quien devanaba el hilo de la madeja en la longitud y forma que ella quería. Y la tercera diosa se llamaba Atropos, que cortaba el hilo. Se suponía que el hilo representaba la vida humana, por lo que tanto las parcas decidían cuándo nacería una persona, cuánto tiempo viviría y cuándo habría de morir. Y ni aún los dioses de la mitología podían hacer cambiar la decisión de las parcas. Muy agradecida. Gracias, Estelita. No olvide que para escucharnos en internet puede sintonizarnos en www.radioprogresoguatemala.com, en facebook.com/Radio Progreso, la onda de la alegría, y al teléfono a partir de las 9 horas en adelante, 2254-2438. Rolando Altán, ¿qué nos puedes tú mencionar respecto al destino? La verdad, amado hermano, es que esta lección es un poco, para mí, un poco difícil, ¿verdad? Porque guiarse uno hacia lo que es realmente el destino, a veces equivoca uno los términos, porque el destino es el proyecto que lleva ya establecido un espíritu cuando reencarna, cuando vuelve a la lucha con un nuevo, por decirlo así, valga la expresión, con un nuevo destino, ya hecho ley, ya hecho obligación, ya hecho dentro de los márgenes de la sabiduría, parte del amor. Entonces, pues, todo aquello que es destino, para mí realmente es un poquito confuso por el hecho de que para el cumplimiento de esa, que es una ley, se necesita de mucho estímulo, de mucho amor, de mucho sacrificio, de mucha entereza, de mucha razón para haber de cumplir lo que es realmente el destino. Yo voy a tratar de explicar a mi manera y en forma inspirada lo que es el destino, en una forma quizás poética, o llámenlo como quieran llamarle ustedes, una forma racional y amorosa que va destinado para todos aquellos hermanos que tienen el destino abierto, amplio y deseosos de poder cumplir con él. Dice así: destino. Destino es la ruta que lleva el designatario, que se le encomienda misión que esto conlleva y desplazar el amor. Es el que lleva en sus manos mosaicas leyes de amor, la que cumpliendo al tenor es luz que alumbra el camino. Fija entonces tu mirada aquí, allá, acullá, y siembra en los campos el trigo, alimento y esperanza, lo que puede en lontananza, que abunde en fraternidad, que abunde en fraternidad. Paso a paso, gota a gota, trabajo de sol a sol, e interpreta su cansancio, cual el sabor de la miel. Maestro Jesús hermano, aquel que en la cruz muriera en manos de la ignorancia, truncando así su misión, y no digamos al hombre que predicó en el Jordán, entregando su hermosa cabeza por descubrir la verdad. Juan el Grande y solitario, siendo una víctima más del clero y la religión, Padre y Creador de la vida, que encomiendas los destinos, bendice a este mundo tierra, que la humanidad enderece su forma de caminar. Cuántos siglos sucedidos, y aún perdura el fanatismo, idolatría y dogmatismo, lo que mantiene a nuestro planeta en esa crasa ignorancia.
Destinos vienen, destinos van. Padre infinito, surja tu ley, borrón y cuenta nueva. Este es su programa Conócete a ti mismo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. William, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. En realidad, los temas que estamos tratando de exponer a nuestros amables radioyentes, no solo en esta región guatemalteca, sino allende nuestro continente americano y, por no decirlo también, los demás continentes de este nuestro pequeño mundo. Porque hay que decirlo, las puertas, las ventanas están abiertas de par en par para que usted, amable radio oyente, estudiante o no estudiante del espiritismo racional, pues tome lo que ha menester, lo que necesita para aclarar su destino. Pero el destino ya lo definieron aquí la hermana María Estela y el hermano Altán, inspirado en una pieza poética. Pero hay también subtemas que se dan y que se relacionan con el destino y son previos, son actos, son acciones que realiza el espíritu humano con su alma, que está dispuesto a reencarnar, ya sea porque voluntariamente lo quiera hacer o porque la justicia le obligue a venir a reencarnar. Pero para eso tiene que realizar algunas de las muchas acciones y actividades que el espíritu liberto tiene que hacer previamente a la reencarnación, es decir, a la concepción de un nuevo ser. Entonces, nos vamos a referir a esos otros subtemas previos a la concepción de lo que es el destino. Y esas diligencias previas que el espíritu humano hace en estado liberto se refiere al juicio. Bueno, ¿y qué es el juicio? Es la facultad que todos los espíritus tenemos de analizar, profundizar, llegar a conclusiones claras y plenas de lo que es verdad a lo falso, de lo que es positivo a lo negativo, de lo que es la verdad. Esa es la facultad o juicio que todos tenemos, es decir, la cordura que el espíritu humano debe tener para analizar todo lo que en realidad puede hacer y lo que no debe hacer. Ahora, William, Sí, interesante tu participación y tu punto de vista relacionado a lo que precede a nivel espiritual, según los preceptos de la escuela, con un espíritu antes de encarnar. La pregunta sería, ¿qué piensas tú con ese concepto muy popular que hoy día se maneja a nivel mundial? Y dice así: la persona es arquitecta de su propio destino. Pero se está refiriendo a la persona una vez estando en el plano material, es decir, encarnado.
¿Tú qué Sí. piensas al respecto? Mira, hermano, lo que pasa es de que en las diligencias previas, que las quiero exponer antes de contestar tu pregunta, está precisamente lo del juicio, es decir, la facultad que tiene el espíritu del análisis, porque tiene que hacer un balance el espíritu en estado liberto. Hace su balance, es decir, su estudio, su análisis de su archivo, que nosotros los estudiantes sabemos que todos tenemos un archivo maestro o disco duro de la computadora humana. Pues el espíritu liberto con su alma, y que ese archivo está dentro del alma, el espíritu lo analiza en estado liberto y saca lo positivo, lo negativo, saca las faltas o experiencias que todavía tiene pendientes que saldar según la ley de compensación que le obliga a realizar, a saldar aquellas faltas. Y eso precisamente le hace al espíritu establecer su plan de trabajo. Porque todos tenemos que hacer, antes de reencarnar, nuestro plan de trabajo. Y el espíritu tiene la obligación de proponer ese plan de trabajo al tribunal espiritual al que pertenece nuestro pequeño planeta, Tierra. Ese plan de trabajo, el espíritu, en estado liberto, lo propone a ese tribunal que rige a la Tierra como planeta del infinito universo. Tribunal que se encuentra en el planeta Sion. El planeta Sion es el centro de la galaxia Vía Láctea, que la Vía Láctea tiene aproximadamente 400.000 millones de soles, y nosotros allá estamos perdidos en un puntito casi en la finalización de la Vía Láctea, nuestro sistema solar. Pues bien, ese tribunal analiza, profundiza lo que aquel espíritu le está proponiendo para venir a reencarnar nuevamente. Y ese tribunal es presidido por el espíritu de verdad. Ese espíritu de verdad que es el administrador de 7.5 nebulosas, dentro de la cual está la Vía Láctea, que ya dijimos. Y de ese análisis nace lo que en realidad, y según sus fuerzas, según su progreso, según su evolución espiritual, aquel espiritito le analizan y le modifican o le amplían su plan de trabajo. Es un contrato, digamos, que está proponiendo ante el tribunal de este planeta. Y después de ese análisis viene lo que es la aprobación de aquel plan de trabajo, que dicho sea de paso, va a ser o va a constituir su juicio destino, es decir, su destino propiamente dicho. Cuando le es aprobado este plan de trabajo, aquel espíritu que va a reencarnar con su alma, cuando le es aprobado, repito, toma su plan de trabajo y le dan la autorización y le nombran, por decirlo así, un guía y un protector que le acompañan y llega a la placenta universal éter, donde toma la esencia, es decir, al microhombre, ese dispositivo ente microhombre, todavía la ciencia no lo ha llegado a establecer, pero es la esencia microhombre que el espíritu liberto ya ha autorizado con su plan de trabajo, su destino,
que ya le empieza a cumplir. Y en ese contexto toma de la placenta universal el éter, esos microhombres que le van a servir para encarnar, porque ese microhombre lo va a depositar en el espíritu encarnado que va a ser su padre, que lo va a engendrar y lo coloca en el cerebelo. Y ahí está en stand-by, como decimos, esperando el momento en que aquel espíritu ya autorizado, con su plan de trabajo debajo del brazo, ya tratando de cumplirlo, donde ha elegido y ha establecido quiénes son sus padres, quiénes son su compañera, quiénes van a ser sus hijos, hijas, y con ese plan de trabajo empieza a buscar en ese mare magnum de humanidad al espíritu encarnado que va a ser su madre y que va a ser su padre. Y aquel espiritito empieza a buscar a estos dos humanos que le van a dar el pase de ley, que le van a dar luz verde para venir a encarnar. Y lucha, porque hay miles de obstáculos que se le ponen a este espíritu, incluyendo a espíritus que se dice que son sus enemigos, sus contrarios, que le ponen peros y hacen perdedizo, digamos, a la que va a ser su madre, la ocultan, y en fin hay una serie de vicisitudes, de sacrificios y de diligencias que el espíritu tiene que realizar para juntar, por decirlo así, para unir aquellos dos entes humanos, hombre y mujer, que le van a dar la reencarnación. Imagínense ustedes, esos son actos, son acciones que el espíritu humano en estado liberto tiene que realizar previamente a venir a encarnar al mundo de las formas, como ya lo dijo la hermana María Estela en su exposición. De suerte que el destino es ni más ni menos que el plan de trabajo aprobado por el tribunal espiritual al que el planeta Tierra pertenece. Ahora vienen cantidad de preguntas, de dudas, de interrogantes. ¿Será que aquel espiritito que le aprobaron su plan de trabajo lo va a cumplir? Y ahí es donde te voy a contestar la pregunta, José. Previo a eso, vamos a ir a una pausa. Conócete a ti mismo, ya regresamos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Este es su programa Conócete a ti mismo. Y no olvide, amable radio oyente, que a partir de las 9 horas en adelante, el teléfono 22 54 24 38 está a su entera disposición para que opine, para que pregunte, sin ningún temor. Va a ser un verdadero gusto el poder compartir con usted. Aprovechando que estamos al aire, también queremos solidarizarnos una vez más con Carlos Pérez de Canadá, un estrecho colaborador de nuestro programa Causa en Mecu, por la situación difícil que está afrontando. Hace 8 días también teníamos la oportunidad
de decirle que estamos con Él, en pensamiento, tratando de mandarle toda la fortaleza necesaria para esos momentos difíciles que está experimentando, y que el consuelo en la verdad es el punto de apoyo y referencia. Saludos, hermano Carlos Pérez, deseando pues que pronto se logre solventar esa situación difícil. Seguimos con el tema el destino. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime. ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? dime, Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? dime, Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? dime, Dime, ¿por qué la gente no sonríe? Bien, con el comentario, con esta canción de José Luis Perales con Dime, seguimos en su programa Conócete a ti mismo a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, y en www.radioprogresoguatemala.com. Actualmente 52 personas conectadas dentro del internet, así que de una manera rápida los comentarios dentro del chat
Está don Antonio Pineda con su señora madre Alex Mercedes Pérez de Venezuela, Joen Martínez de México, Silvestre Pérez desde Houston, Marcelo de Argentina, Alejandro Liscano desde Colombia, don Hugo Álvarez, el director de Punto Clave Internacional, María Coello de Venezuela, José Maldonado desde Venezuela, Lozano Arocha desde Miami. También estará Angélica Vélez de Venezuela, Germán Bravo de Venezuela y Carlos Pérez desde Canadá. 54 personas conectadas en el chat, así que realmente pues les agradecemos la sintonía a través de su programa Conócete a ti mismo, acá en Radio Progreso, la onda de la alegría. Continuamos el tema titulado Destino. Maravillosa canción interpretada indudablemente por un hermano cantante muy famoso a nivel internacional que recibió inspiración para darnos la pauta de lo que verdaderamente está aconteciendo a nivel mundial. Si bien es cierto, William muy acertadamente hablaba de todo ese complejo proceso previo a que un espíritu encarne, pero ¿qué sigue posterior a esto? Hay un dicho muy popular, chapín acá en Guatemala, que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, una cosa es la teoría y otra es la práctica. A nivel espiritual, tal y como muy acertadamente lo mencionaba William, se autoriza un plan, un juicio destino. Pero volvemos a caer a la pregunta puntual: ¿la persona es arquitecta de su propio destino, William? Te agradezco mucho la pregunta, José. Pero antes quiero referirme también a un pequeño comentario relacionado con la canción Jesús Misionero, que fue la que escuchamos de primero, porque este maestro, filósofo, hombre y no Dios, pues en estos días nuevamente están rememorando a través de procesiones su sacrificio, que no traía en su destino ser sacrificado y crucificado. Este maestro filósofo, repito, hombre y no Dios. Pues esa canción se llama Jesús el Misionero, y su letra es elocuente con la misión que vino a cumplir, con su plan de trabajo, con su destino que vino a cumplir en aquel espíritu, en aquella reencarnación. Loor a nuestro hermano Jesús de Nazaret, hombre, filósofo y no Dios. Quería yo hacer ese comentario porque en estos días hay mucha malas influencias de tipo dogmático religioso todavía, cuando ya debiéramos de esconder esa barbarie que se ensañó en contra de aquel misionero. Amamos al Maestro Jesús en espíritu y verdad. Bueno, después de ese pequeño comentario voy a tratar de contestarte tu interrogante, José, relacionada con el libre albedrío. Y efectivamente, nosotros como estudiantes racionalistas hemos estudiado algo en parte de lo que es el libre albedrío. Como son las dos palabras, su significado quiere decir que el humano, espíritu encarnado con su alma, tiene la libertad
de hacer, de componer su propio destino. Pero no es tal, porque no hay un libre albedrío absoluto en el universo, no digamos en este pequeño mundo. Todos estamos sujetos a las leyes divinas, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de compensación, de afinidad. Todos estamos sujetos a esas leyes. Y no digamos también a las leyes de tipo natural y las leyes humanas, porque debemos de recordar que en esta humanidad en la cual nosotros nos desenvolvemos hay normas de tipo moral, hay normas de tipo convencionalismo social y hay normas jurídicas que regulan la actividad de los seres humanos. Es decir, que el espíritu encarnado en cada uno de los seres humanos, hombres o mujeres, niños, ancianos, etcétera, están sujetos a esas leyes. Y el que viola una de esas leyes humanas, pues está con un pie en los tribunales donde un juez le puede sancionar. Quiere ello decir que la actividad, la conducta humana está regida por esas leyes. Entonces, el libre albedrío no existe en su totalidad, porque aquellas leyes nos sujetan a el accionar de que debemos realizar en nuestra existencia corporal, en nuestra existencia material, y no digamos en lo espiritual. Entonces el libre albedrío es relativo, porque el espíritu humano encarnado, hombre o mujer, además de cumplir con su destino, puede avanzar, accionar hacia adelante en su progreso espiritual y moral. Y lo puede hacer, lo hacen. Hay muchos espíritus maestros que además de cumplir con su misión, han avanzado más, y ahí hay libertad en ese sentido de accionar en pro del bien, por el bien mismo en esta humanidad. Entonces, en conclusión, el libre albedrío no es tal, siempre está sujeto a las leyes. Y hay algo que es bastante axiomático, que el espíritu humano, es decir, el espíritu encarnado, hace todo, absolutamente todo lo que la ley no prohíbe. Es decir, que el libre albedrío está dentro de las leyes, dentro de las figuras jurídicas, dentro de las normas morales, dentro de las normas éticas. Ahí está el espíritu humano sujeto a esas leyes, las leyes morales, hacer el bien por el bien mismo, no levantar falsos testimonios, no matar, no desear a la mujer de tu prójimo y al compañero de tu prójimo, porque ahí hubo una falla del maestro Moisés. Me perdonan, pero es la verdad. El mandamiento de no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué solo a la mujer? ¿Por qué solo la prohibición al hombre? ¿Y acaso no la mujer puede desear al compañero de otra pareja? ¿No les parece que falló nuestro hermano Moisés ahí?
Claro que falló. Sí, también las mujeres tienen su corazoncito y pueden... Y también sus ojitos. No, claro. Ahí sí falló el hermano Moisés. Pero volvemos. Las leyes morales son absolutamente a las que se sujeta el Espíritu, al igual que las leyes divinas y las leyes humanas. Ya volvemos, una pausa. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, pues para todos, a partir de las 9 en punto tendremos a disposición la línea telefónica, el 2254-2438 para todos ustedes, para que puedan comunicarse, dar sus comentarios o bien alguna pregunta que tengan hacia los panelistas de su programa Conócete a ti mismo en este domingo 24 de marzo del 2013. Así que seguimos con ellos, así que señores, y los micrófonos son todos suyos. Gracias, señor Andrino. No olvide también que al finalizar este programa estará dando inicio Punto Clave Internacional. El tema a tratar será el descubrimiento de la eterna verdad. Y tendremos acá en cabina a Karina Rodríguez, una invitada especial de acá de nuestro país Guatemala, quien tendrá a bien compartir con todos ustedes. Y estudiante, por supuesto, avanzada. El tema destino. El espiritismo. Lanzaba yo una interrogante al ambiente de lo que hoy día se maneja en cuanto a que la persona es arquitecta de su propio destino. Estamos hablando de un tópico, de un tema en el que el capitalismo, el materialismo, ha venido promoviendo el hecho de que una persona es la encargada de prepararse, es decir, de estudiar hasta más no poder, para poder salir adelante dentro del ámbito puramente material. Yo he escuchado a muchos profesionales, sin por supuesto tratar de ofender a nadie al respecto, que dicen que cada persona puede salir adelante si se prepara, si estudia, para poder obtener una carrera de tipo profesional y adquirir dividendos para poder salir de una pobreza y de una situación que pueda estar viviendo como lo que hoy día desafortunadamente se ve hasta más no poder. Pero ¿qué dice realmente el propio destino a nivel espiritual? Imaginémonos, amables radioyentes, si todos fueran profesionales, ¿quién haría las artes? ¿Quién haría la reparación de los vehículos? ¿Quién los pintaría? ¿Quién haría los muebles? ¿Quién pintaría las casas? ¿Quién las construiría? ¿Quién estaría en el campo sembrando las verduras para poder mitigar el hambre física a través de los alimentos? Pareciera ser entonces que el destino prevalece de índole espiritual más que las leyes materiales. ¿A qué quiero referirme? Porque veamos ejemplos de personas que en apariencia transgreden las leyes jurídicas y del mundo, y se está dando un hecho de destino a nivel espiritual. Por ejemplo,
¿cuántas veces se ha sabido de que un hermano y una hermana, consanguíneamente hablando, tienen una relación de tipo sexual y encarna un ser? Dentro del concepto ético-moral, dentro de las leyes jurídicas, eso es contraproducente, es violar las leyes terrícolas. Sin embargo, ante tal evidencia que encarne un espíritu, ¿qué podríamos decir? Asimismo, también ejemplos que indudablemente usted, radio oyente, tiene como experiencia de casos en donde, en contra de todo lo plasmado a nivel terrícola, se cumplen ciertas y determinadas cosas. Eso entonces cae de su peso mencionar que pareciera ser que el destino de alguna manera se va forjando en el devenir de los días. Dice por ahí alguien muy especial que en el camino se arreglan las maletas y que de alguna manera las cosas se van ubicando en su verdadero punto. Podría yo preguntarle a Rolando Altán Oliva lo siguiente. Un ejemplo hipotético. A una persona le gusta mucho andar corriendo mucho en vehículo, es decir, andar a altas velocidades. Y muchas personas le hacen ver que eso no es lo adecuado, que en un momento determinado le puede suceder algo. Y sin embargo la persona hace caso omiso de ello. Llega un momento en el que efectivamente sucede. Sucede que tiene un accidente, entre comillas, un percance, podríamos tipificar mejor, y hace desencarnar a otros espíritus y desencarna a él. La pregunta es, ¿fue su destino o fue negligencia? ¿Qué dices tú, Rolando Altán? Pues la pregunta cae de su peso. La respuesta es lógica y concisa, de que no podría ser porque lo inspiraron, no, o porque en realidad estaba en su razón de ser, no es así, ¿ve? Negligencia, no se puede decir otra cosa, pura negligencia. No razonamos, no analizamos, no vemos las cosas realmente con la luz necesaria de nuestro espíritu, sino que lo vemos con ojos de la materia, quizás la materia tosca y todavía degradante en su proceder, hace cosas fuera de la ley. Entonces, pues, la pregunta de que si fue por negligencia o por negligencia, lógicamente fue por negligente, y le sucederá eso y le sucederá siempre si insiste en las imprudencias de esa naturaleza. ¿Tú qué piensas, William? Definitivamente hay violación de normas ahí. Quiere decir que el hermano que no observó las normas de velocidad, por ejemplo, allí se excedió y por su imprudencia pues cometió el accidente con la cauda de las consecuencias. Definitivamente ahí violó las normas de tránsito, de la regulación de velocidad. Quiere decir que se saltó el cumplimiento de las normas. ¿Y qué ocurrió? Pues el accidente. No estaba dentro de su destino ocasionar ese accidente. Podríamos decir también, y como ya lo dijo Altán en su poema leído,
el Maestro Jesús no tenía en su destino subir al Gólgota, ni Juan el Solitario perder su hermosa cabeza. No estaba dentro de su destino. Bien, eso quiere decir entonces... ahí violaron las leyes humanas, los contrarios. Bien, eso quiere decir entonces, William, Estelita y Altán, y por supuesto, todos los que nos escuchan amablemente, que pareciera ser que uno está expuesto o predispuesto en determinado momento a ciertas y segundas o terceras personas o circunstancias. ¿Por qué? Porque la canción que escuchábamos hace un momento, relacionada a Dime, habla de todos los acontecimientos y hechos que hoy día se están dando y que de alguna manera uno está sujeto a ellos, y por eso en un momento determinado se ve expuesto a experimentar cosas que quizás no debiera estar experimentando. Sin embargo, las está experimentando. Y tú mencionabas dos ejemplos tácitos con relación a Jesús de Nazaret y a Juan el Solitario. Pero seamos más contemporáneos. Veamos cómo uno está expuesto en un momento determinado a tomar ciertos derroteros como consecuencia de segundas y terceras personas. ¿Ya? Y según las circunstancias. Exacto. Eso quiere decir que pareciera ser que este asunto del destino, hay una parte en la que uno lo va forjando en el devenir, en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que va conociendo y dándose cuenta de tantas cosas, se va forjando ese tan famosísimo llamado destino. Hoy día, desafortunadamente, estamos viviendo un flagelo a nivel mundial en donde pareciera ser que nos estamos comiendo unos a otros a través de un mercantilismo desmedido, a través de una imposición de impuestos que, sobre pretexto de querer avanzar en un bien común, resulta ser que no lo es. Es decir, estamos siendo exprimidos. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, José, porque todavía estamos dentro de un sistema económico político neoliberalista, capitalista, que el consumismo es parte para su subsistencia. Todavía estamos en esa etapa donde el dios dinero todavía manda en este planeta. Y a ello se deben los desmanes y la pérdida del derrotero o del destino de muchos, pero de muchos humanos, porque se ven en la necesidad de adquirir el factor dinero para satisfacer sus necesidades. Y es ahí donde viene el gran problema, que pierden su camino correcto y empiezan los delitos, y empiezan las extorsiones, empieza el mercantilismo a través de las drogas, en fin, esas son lacras de tipo social todavía que tenemos a la vista y que se están enseñoreando en la propia humanidad. Y lógicamente estos hermanos encarnados, espíritus encarnados que hacen de las suyas, entre comillas, matan a la gente por un celular, por arrebatarles una bolsa que se supone que lleva algún dinero. Ellos han perdido su derrotero, han perdido su directriz, han perdido su destino. Están adquiriendo nuevas faltas, nuevos pecados, digamos, nuevas deudas. ¿Qué va a ocurrir? Eso es encarnación. Al hacer su balance, su juicio de si cumplió o no algo con su destino que le fue aprobado por aquel tribunal, se va a dar cuenta que
que no hizo ni absolutamente nada, que fue todo lo contrario, que vino a adquirir más deudas. Entonces, su debe, según su contabilidad, según su archivo, todavía lo tiene muy crecido y tendrá que venir otra vez a reencarnar a tratar de saldar deudas. ¿Va? Una pausa y volvemos. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, aunque no sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero. Este es tu programa Conócete a ti mismo, y el teléfono 2254-2438 está a su entera disposición. No olvide que este tema se estará tratando hoy en la tarde de 3 a 5 p.m. en nuestra
Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, ubicada en la segunda calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat. Por allá les esperamos para que nos visite. Va a ser un gusto poderle saludar en lo personal. Estelita. Voy a tener el gusto de leer algunas frases célebres sobre el destino. El anhelo de alcanzar reposo y seguridad es la ambición de muchos, pero la seguridad, por lo general, es una ilusión, y el reposo no es el destino del hombre. Oliver W. Holmes. El destino se abre sus rutas. Virgilio. Todos somos instrumentos del cielo, nuestro trabajo no es un designio, sino un destino. Owen Meredith. Todo hombre encontrará su Waterloo algún día. Wendell Phillips. Ningún hombre nacido de mujer, valiente o cobarde, puede escaparse de su destino. Homero. ¿Qué carga tan insufrible es el ambiente vital para el mezquino mortal que nace en signo terrible? Duque de Rivas. Esta generación de norteamericanos ha de enfrentarse algún día con su destino. Franklin Delano Roosevelt. Interesante, Estelita, muchísimas gracias. Queremos comentarles, radio oyentes, que el tema a tratar el próximo domingo de 8 a 9:30 se titula Trascendencia de Jesús de Nazaret, y quienes estarán compartiendo con ustedes será Patti de Álvarez, Lisa María Álvarez y Guillermo Juárez González. Ellos tendrán a bien el próximo domingo estar compartiendo con ustedes. Desde ya pues saben en todo caso el tema que se tratará. Seguimos entonces en este interesante tema, el destino. Pareciera ser entonces que utilizando las leyes de tipo espiritual, esas leyes inmutables, es decir, que se cumplen al centímetro, gramo y segundo, aunque no le guste al espíritu humano, aunque no le guste a la sociedad, pero que al final se cumplen. Y seguimos tratando el tema en que pareciera ser que entonces el espíritu humano está expuesto y va de alguna manera acertando o modificando su juicio destino que dejó plasmado, tal y como lo mencionaba William, a nivel espiritual. Viene a mi mente un puntito que se menciona dentro de los textos que el maestro Joaquín Trincado nos dejó como punta de referencia y de estudio perpetuo. Y se menciona ahí que muchas veces el espíritu humano pierde su derrotero y que utiliza, para no hacerse de más deudas, desencarnar, aunque no estuviera en los planes desencarnar prematuramente, es decir, antes de tiempo. Y entonces pareciera ser que entonces la libertad que tú muy acertadamente mencionabas, William, que tiene el espíritu individual para poder ejecutar su plan, es decir, su juicio destino, se convierte en un momento determinado en libertinaje. Y es ahí entonces en donde se encuentra lo contraproducente. ¿Por qué? Porque todos los medios, o los pocos medios, se utilizan de una manera no adecuada. Y tú mencionabas algo muy interesante, William, y que podemos tratar de ahondarlo brevemente. Y es como uno hoy día en el mundo globalizado, en un mundo
donde el capitalismo hoy día reina, donde las cosas están a nivel material por sobre todo lo demás, está expuesto a una serie de cosas. Y les voy a poner un ejemplo. Y no estoy en contra, dicho de antemano, quien lo hace. Pero hay una droga patentada de nombre alcohol. Llámese vino, llámese whisky, llámese ron, etcétera. Caldo de frutas. También. Aquí hay un licor, le llaman kusha. Es nativo de acá, que lo hacen así extraoficialmente. Pero bien, hay una droga de este tipo que la sociedad patentó, legalizó, y que no hay ningún problema que un espíritu humano lo pueda consumir. Pero resulta ser que hay muchos casos en que se excedió de esto y cae en un fango, en un fondo en donde pierde su derrotero. Yo no sé si usted, amable radio oyente, que nos sintoniza en tantos países del mundo, a lo mejor ha visto que hay casos de esos en donde un espíritu humano se queda tirado en plena calle. O deja muy al margen sus obligaciones como padre de familia, como hijo, etcétera, y se va directo a ese fango como consecuencia de estar expuesto. Y eso solo es por ponerles un ejemplo de esa droga patentada que la sociedad ha legalizado. En estos días de asueto acá en Guatemala, por la mentada Semana Santa, que para nosotros es Semana Zángana, porque fuera de un regocijo de tipo espiritual hacen cosas que realmente no proceden, pero ese ya es otro tema que indudablemente tratarán nuestros hermanos el próximo domingo. Fuera de eso, también hay otro tipo de flagelos, el de las famosísimas drogas. Como vemos, la violencia que hoy día campea a raíz de que hay espíritus que de una u otra manera quieren conducir esta droga a uno de los mayores potenciales de consumo, que es Estados Unidos, y desde América del Sur lo quieren y lo trasladan, pasando por encima de segundas y terceras personas, coartándoles su juicio destino, haciéndoles cortar su existencia, y por eso vemos una gran violencia hoy día campeante en toda América y el mundo. Usted, amable radio oyente, no me deja mentir, como en México hay una violencia tan desmedida, al igual que en Guatemala y todos los países en donde trasciende este tipo de situación, es decir, la droga. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y esa es la pregunta álgida, tratando de ir atando cabos y conclusiones en los 15 minutos restantes que nos quedan. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener la capacidad, para tener la visión exacta de ir cumpliendo nuestro juicio de destino, que indudablemente quedó aprobado en un mundo espiritual, porque prueba de eso es que encarnamos, si no, no encarnamos? ¿Cómo entonces, William, podríamos hacer para no perder nuestro derrotero y no confundir las cosas? Porque muchas veces la manera de pensar muy particular nos puede decir, nos puede dictar que estamos cumpliendo nuestro juicio de destino, pero a lo mejor estemos totalmente equivocados. ¿Qué dices tú, William? Bueno, en primer lugar te voy a decir, y a los amables radioescuchas, estamos viviendo en un mundo de expiación. Ya solo con eso les diría todo, pero algunos no saben que es un mundo de cuarto grado de evolución espiritual, que hemos estado viviendo anteriormente en 3 mundos más fieros que este.
la humanidad de este planeta está inmersa dentro del sistema. Y el sistema le da crédito a muchas lacras de tipo social. Lacras que son producto prácticamente de la forma y manera del sistema, porque implican la división de clases. No hay una justicia equitativa, no hay igualdad, a pesar de que en las leyes constitucionales existe la norma constitucional de que todos los seres humanos somos iguales en derechos y obligaciones. ¿Se cumple o no se cumple esto? No se cumple, porque el que traga más saliva traga más pinol, dice otro dicho acá en nuestro medio, porque el que tiene más posibilidades, más dinero, pues puede vivir mejor y puede hasta comprar voluntades. Entonces, el sistema económico, político, es la causa de todos los males que sufre la humanidad, de la desigualdad, de la injusticia, de la falta de paz, tranquilidad, porque no hay una educación de tipo moral, ético y espiritual. Pero ahí ya tocamos otro puntito grave, álgido. Las religiones que imperan en este planeta, lo que menos hablan es de espiritualidad. Porque se les pregunta a un dirigente religioso, mire, ¿y existe el espiritismo? ¡Ay, esas son cosas del demonio! Y empiezan a tildarlo a uno de diablo. Bueno, pues ahí vamos a... Una pausa, ya regresamos. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, su programa Conócete a ti mismo y el teléfono 22 54 24 38 está a su entera disposición. Pareciera ser entonces que en la medida que el espíritu humano logra conceptualizar hechos como el que la clave del éxito en la carrera del hombre está en mantener un equilibrio en todos los actos, conlleva a visualizar de una manera más óptima el cumplimiento de ese juicio de destino que, si bien es cierto, se queda plasmado como un contrato, como tú mencionabas, William, entre el mundo espiritual y el material, pero que esto va a permitir verdaderamente la mejor ejecución al respecto. Recuerdo que el maestro Joaquín Trincado, en una de sus obras, en el libro Conócete a ti mismo, menciona, y es muy austero cuando menciona, cómo el espíritu en un momento determinado se autohace daño
yéndose a los extremos. Y él habla, por ejemplo, de la ira, de cómo esto es contraproducente y genera una inestabilidad dentro del organismo, dentro de nuestro ser interno. Y que eso definitivamente no es propicio para un buen desempeño de lo que indudablemente tenemos a bien cumplir. Aparte de eso, la filosofía del maestro Trincado nos lleva a dos puntos importantísimos. El primero de ellos es que todos tenemos un compromiso de tipo moral, de tipo espiritual, en cuanto a ayudarnos los unos a otros. Ese es uno de los grandes puntos en que desafortunadamente la familia humana ha dejado muy al margen, dándole cabida al egoísmo puramente personalista, en donde no importa lo demás o los demás con tal de yo estar bien. Yo tengo mi casa, mi carro, mi buen sueldo, y el otro, pues que mire qué hace. ¿Por qué? Porque ese es su problema. Si está aguantando hambre, ese es su problema. Yo tengo mis 3 tiempos y mis refacciones y no hay ningún problema. Ese es uno de los puntos en donde yo quiero aterrizar. Todos, de una u otra manera, debemos de ayudarnos. Muchas veces con una palabra, con un abrazo, con una sonrisa, o muchas veces de otro tipo de ayudas, puede realmente, de alguna manera, puede ir cambiando ese flagelo que hoy día campea en nuestro mundo. Y cabe mencionar que también en un libro que el maestro nos dejó como perpetuo legado de estudio, y me refiero a un libro, Los 5 Amores, pero vamos a dar paso a una llamada. Su voz en el aire, programa Conócete a ti mismo. Muy buen día. Muy buenos días. Soy Nazario Rucal de Zumpango. Hermano, qué bienvenido. Muchas gracias. Pues tocaron el tema de eso de la educación. Pues es muy problemático eso, porque todos vamos rumbo a un de la educación. Sí, hermano, el tema es el destino. Sí, pero yo diría que dentro de la educación debían de insertar algo de agronomía para que si no encontramos trabajo, pues habrá trabajo en el campo. En el campo, correcto. Sí, el otro es sociológico, que mucha gente se está retirando de la capital y ocupando grandes planicies de tierras cultivables. Sí, sí. Y ese es el otro problema. Después vamos a comer casas y eso nada más, mi estimado hermano. Te agradezco mucho tu intervención, hermano. Gracias. Vamos a comentar. Efectivamente, gracias, hermano, por habernos llamado desde Zumpango, departamento de qué, de Chimaltenango, Zacatepeques, ¿verdad? Muy bien. Sí, en realidad el tema que tú estás tocando y que se relaciona con el destino, porque el juicio es previo, el destino es con propiedad lo que estamos tratando de exponer. Lo que tú dices está en las leyes morales e incluso en las leyes jurídicas, la igualdad. Pero todavía estamos, lo repito, dentro de un sistema económico que nos está ahorcando a medio mundo. Ahora precisamente lo estamos viviendo en esta región Guatemala,
hay que pagar el doble de la matrícula para circular con los vehículos. Mucha gente ya no puede pagarlos. Hay alguien que incluso llegó al frente al Palacio de la Cultura a quemar su vehículo la semana anterior porque dijo que ya no puede pagar ni mantener su vehículo. Y es lo que está pasando. Hay una desmedida completa de los impuestos con tal de que el aparato gubernamental se mantenga con jugosos sueldos, la desigualdad. Pero si vamos a preguntarle a un obrero allá o a un campesino, como lo dijo el hermano Rucal que intervino telefónicamente, es cierto que puede volcarse a sembrar milpa o papa o lo que sea, pero ¿en dónde está la tierra? 15 años tiene de estar un proyecto para el desarrollo rural en el Congreso, y es una vergüenza, pero es una vergüenza que los señores diputados solamente llegan a hacer su politiquería, a preguntar a los funcionarios las interpelaciones, y ahí están durmiendo los proyectos de leyes. ¿Y eso por qué es? Es el defecto del sistema económico político, porque la libertad la han convertido en libertinaje. No están cumpliendo con su trabajo, no están cumpliendo con lo que debieran de hacer según su destino. Porque casi seguro que ellos dentro de su destino estaba formar parte de un congreso, ser legisladores. ¿Y qué están haciendo? Solo estirar la mano, levantarla para aprobar algunas cosas que muchas veces no tienen el beneficio del bien general, y estirar la mano para su sueldo. Ese es defecto del sistema económico político, el neoliberalismo que estamos viviendo. Entonces la igualdad, la fraternidad, la solidaridad son todavía temas que están dentro de la teoría, pero en la práctica, ¿dónde está? Esa es precisamente la crisis del sistema que viene para abajo. El sistema económico viene para abajo y ya no hay quien lo pare. Ya las fábricas van a pararse porque no van a poder vender sus productos por lo caro, por lo tremendamente difícil para el consumidor de poder adquirir un vehículo o de poder adquirir su sustento diario, si no hay fuentes de trabajo. Los pequeños o pocos trabajos que hay son mal remunerados, se violan las leyes de trabajo, en fin, mejor ya dejamos de decir esto. El sistema económico está dando al traste con el destino de todos y cada uno de los seres humanos. Y ahí viene una pregunta, y se las dirijo a ustedes, panelistas. ¿Estamos cumpliendo con nuestro destino? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a darle cabida a una llamada. Su voz en el aire, conócete a ti mismo. Muchísimo gusto de saludarlos. Les saluda Modesto Monzón de Aldea Santa Rita, San José Pirula. Gracias, hermano, ya estamos casi al filo de terminar nuestro programa. Te rogamos ser lacónico. Con estas palabras últimas que dijo el panelista. Sí. El sistema económico en nuestra querida Guatemala es el culpable de todo lo que estamos sufriendo aquí en nuestra bella ciudad. Así es, hermano. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y adelante. Te agradecemos, hermano, muchas gracias. Efectivamente, la pregunta que queda en el ambiente, y para que usted, amable radioyente, y cada uno de nosotros, por supuesto, hoy en la noche, antes de doblarse en la camita, cuando se tenga la cabecita en la almohada, se pueda meditar. ¿Se está cumpliendo nuestro destino? Yo solo quiero volver a hacer una pregunta.
En la medida que nosotros tratemos de confraternizar con el hermano y no hacer caso omiso o hacernos los locos en términos un tanto burdos, en la medida que nosotros nos hermanemos, puede hacer que verdaderamente todo esto empiece a modificarse. Y solo quiero terminar con lo que les decía de ese libro, Los 5 amores. Ahí nos habla tácitamente de las etapas que vive un espíritu encarnado, y que el primer amor, que es el más egoísta, es el de familia, pero que en la medida que se va ascendiendo ya no se toma muy en cuenta sino el dirigir la mirada a qué yo puedo hacer por el prójimo, a qué puedo hacer yo para minimizar al máximo las etapas difíciles que en un momento determinado pueda estar experimentando. Es decir, de nosotros de alguna manera depende el que pueda ir modificándose, quizás paulatinamente, esta situación, y que podamos todos entonces, un día no muy lejano, el entregar cuentas y poder comprobar si cumplimos o no con nuestra misión destino, o nuestro destino, que fue el tema que tratamos de abordar a largos rasgos, pero que ha sido un gusto el poderlos saludar y decirles enhorabuena. Que tengan ustedes un buen domingo y hasta la próxima. Muy buenos días. Muy buenos días, amados hermanos. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.